¿Sabías que hubo un momento en la historia donde el gobierno de Estados Unidos, el cártel de Medellín y un solo hombre volaban en el mismo avión? No es ficción, no es una teoría conspirativa, es una historia real, una historia donde las líneas entre héroe, villano y víctima se desdibujan a la velocidad de un avión contrabandeando polvito mágico a plena luz del día. Y sí, todo esto realmente pasó. Y lo más loco no es lo que se cuenta en la película, es lo que se omite, lo que se deja entre líneas, lo que se disfraza de comedia para no asustarnos demasiado. En este video vamos a meternos hasta la cabina del avión con Barry Seal, ese piloto con cara de Tom Cruise que terminó siendo el nexo entre la CIA, los cárteles y uno de los escándalos políticos más oscuros de la era Reagan. Pero esto va más allá de una película entretenida. Vamos a descifrar qué tanto de esta historia fue accidente y qué tanto fue estrategia. Porque una cosa es ver American Made y reírte con lo absurdo, y otra muy distinta es entender por qué esta historia tuvo que ser contada así. Y eso te lo voy a demostrar hoy. Así que si este tipo de historias reales disfrazadas de cine te atrapan tanto como a mí, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas lo que viene y déjame un comentario. ¿Crees que el cine nos revela la verdad o solo la maquilla? Y si te está gustando lo que estás viendo, dale like. No cuesta nada, pero ayuda mucho. Ahora sí, hablemos del hombre que volaba entre la ley y el caos. Barry Seal. ¿Te imaginas ser piloto de una aerolínea comercial y terminar trabajando para Pablo Escobar? Barry Seal no lo imaginó. Lo voló directo. Este tipo no era ningún donadie. Era piloto de la TWA, la aerolínea más prestigiosa de los años 70. Tenía un uniforme, un buen salario, familia, una casa linda en Baton Rouge. Pero tenía algo más. Algo que si lo mezclas con el momento histórico adecuado, se convierte en pólvora. Barry tenía adicción al riesgo. Y ese riesgo empezó como contrabando de puros cubanos. Sí, puros. Luego cámaras, luego drogas, y cuando se dio cuenta, ya no había forma de aterrizar. Porque justo cuando Barry pensó que estaba volando bajo el radar, la CIA le puso el ojo encima. Pero no para atraparlo, sino para usarlo. La película lo pinta con cierto humor negro, casi como una comedia de errores, pero aquí va la parte que no es tan divertida. Barry Seal fue reclutado por la CIA para tomar fotos aéreas en Nicaragua. Espionaje, básicamente, pero mientras él tomaba fotos, también hacía negocios. El trato, tú nos das información y nosotros te dejamos volar tranquilo. ¿Coincidencia? ¿Negligencia? ¿Complicidad? Aquí no hay respuestas claras, solo vuelos repletos de coca, aterrizajes secretos en Mina, Arkansas y millones de dólares en efectivo. Y entonces aparece el cártel de Medellín. Barry no fue solo un mensajero, fue el piloto VIP de la coca. Volaba directo a Colombia, aterrizaba sin pasar por aduanas, cargaba kilos de droga, regresaba a Estados Unidos y muchas veces ni siquiera lo revisaban. ¿Sabes qué tan peligroso tienes que ser para que el propio Pablo Escobar confíe en ti? Barry no era un santo, pero tampoco era el villano tradicional. Era un tipo que supo ver una oportunidad y la tomó. ¿El problema? Esa oportunidad tenía el FBI, la DEA, el cártel y la CIA detrás. Y no sabías quién quería protegerte y quién quería desaparecerte. Y es justo ahí, en ese punto de no retorno, cuando entra en escena algo todavía más turbio. Las operaciones encubiertas de Reagan, los Contras, Irán y una conexión que cambiaría la historia para siempre. Porque lo que viene ya no es solo un piloto con contactos, es un país entero metiendo las manos en un negocio del que luego dirá, no teníamos ni idea. Oficialmente Estados Unidos no negocia con terroristas. Oficialmente. Porque si algo aprendimos en los 80 es que la política exterior también vuela en piloto automático cuando el poder está en juego. Mientras Barry Seal llenaba sus vuelos de coca y dólares, en Washington se gestaba una operación igual de secreta, igual de ilegal, pero con traje y corbata. El escándalo, Irán Contra. A ver si puedes seguir este mapa mental.
Reagan necesitaba dinero para financiar a los Contras, un grupo armado que luchaba contra el gobierno sandinista en Nicaragua. Pero el Congreso había prohibido darles fondos directos. La solución: vender armas ilegalmente a Irán, enemigo declarado de Estados Unidos, y usar ese dinero para financiar a los Contras. Sí, ese mismo Irán que a la fecha de estreno de este video está en guerra contra otro amigo de Estados Unidos, Israel. Algo raro, ¿no? Bueno, Estados Unidos, campeón de la guerra contra las drogas y defensor de la democracia, estaba armando rebeldes y negociando con dictaduras a espaldas de su propio pueblo. ¿Y Barry Seal? Él era el nexo perfecto. Un piloto que podía entrar y salir de Nicaragua sin levantar sospechas. Un tipo con conexiones en Medellín a quien ya habían entrenado como informante de la CIA. Él no era el protagonista de la Operación Irán Contra, pero era uno de los engranajes invisibles que hacen que la máquina funcione sin dejar huellas. Y entonces pasa algo que cambia el juego por completo. A Barry lo usan como carnada. Le piden grabar en secreto a los narcos colombianos, entregando coca a militares nicaragüenses. Pruebas, imágenes, evidencias. Todo para demostrar que los sandinistas estaban metidos en el negocio. Pero claro, eso también significaba ponerle un blanco en la espalda, porque si algo no perdona el cártel de Medellín, es la traición. Lo que pocos dicen es que esas imágenes que grabó Barry no se mantuvieron secretas. Las filtraron. Alguien en el gobierno las dejó salir a propósito, tal vez como jugada política o tal vez como una advertencia. El resultado: el cártel se enteró y Barry Seal tenía los días contados. Cuando el poder decide sacrificar una pieza, no importa si esa pieza lleva uniforme, gafas oscuras o sonrisa de piloto carismático. Y es aquí cuando hay que hacerse la pregunta incómoda, no la que tiene que ver con Barry Seal, sino con quién lo puso ahí. Porque la siguiente parte de esta historia trata sobre algo todavía más perturbador. ¿Qué tanto sabía la CIA y qué prefirió ignorar? Hay una frase que siempre me ha dado escalofríos: negar con una mano mientras aprietas el gatillo con la otra. Eso hizo la CIA durante los años más oscuros del tráfico de drogas. Mi American Mate lo deja entrever, pero nunca lo dice del todo. Recordemos, Barry Seal volaba con toneladas de coca y no lo hacía escondido en avionetas nocturnas en medio de la jungla. No, volaba por rutas claras, aterrizaba en pistas legales y muchas veces lo hacía con el conocimiento de las autoridades. ¿Quién dejaba pasar esos vuelos? Y más importante aún, ¿por qué? La CIA ha sido acusada múltiples veces de saber, permitir e incluso facilitar el tráfico de drogas si eso servía a sus intereses. Los vuelos clandestinos, las pistas en el sur de Estados Unidos, los pagos en efectivo, las armas, todo estaba ahí. Todo funcionaba. Y aunque oficialmente ellos lo niegan, los hechos son difíciles de ignorar. Periodistas, congresistas, hasta exagentes han declarado que las agencias de inteligencia estaban al tanto y que preferirían mirar hacia otro lado si eso les daba ventaja en la Guerra Fría. ¿Y qué hay de Barry? A él lo dejaron volar hasta que ya no le sirvió más, porque cuando entregó esas famosas fotos, lo expusieron, lo dejaron sin protección y lo condenaron sin juicio. Silencio institucional, conveniente e inmortal. Y es aquí donde uno se pregunta, ¿fue Barry un agente encubierto? ¿O fue simplemente un peón que creyó que tenía más poder del que realmente tenía? La respuesta puede estar en el tipo de aliados que tenía y en el tipo de enemigos que lo estaban esperando. Porque cuando mezclas vuelos secretos, coca, arma y diplomacia encubierta, lo que obtienes no es un thriller de acción, es una complicidad silenciosa que grita desde el fondo del expediente. Y eso nos lleva al siguiente punto, la verdadera maquinaria detrás del negocio. Vuelos, armas, coca y un montón de nombres que prefirieron desaparecer antes que hablar. Hay silencios que son más ruidosos que una explosión, y el silencio alrededor de Mena, Arkansas, grita. Barry Seal usaba ese pequeño aeropuerto como si fuera su propio estacionamiento privado. Aterrizaba cargado de coca, despegaba con armas, y nadie,
nadie hacía preguntas. Ni la policía local, ni el FBI, ni la CIA. Nadie tocaba esos vuelos. La razón oficial: operaciones sensibles. Y eso, en jerga política, es igual a no te metas si quieres conservar tu puesto. Y así, desde un rincón perdido de Estados Unidos, se financiaban guerras en América Latina, mientras inundaban las calles de coca. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que mientras el presidente declaraba la guerra contra las drogas en televisión nacional, una parte de su propio gobierno facilitaba el mayor tráfico aéreo de droga en la historia del país. Barry Seal se volvió millonario, pero también paranoico. Vivía rodeado de maletas llenas de efectivo, guardaba dinero en el jardín, en las paredes, en el maletero de los autos, y lo peor, sabía que ya no había forma de bajarse de ese avión, porque no era solo el cártel lo que lo amenazaba. Ahora también los echaban los que antes le daban protección, porque la complicidad, amigo, es traicionera. Mientras sirves, te cuidan. Cuando estorbas, te olvidan. Y eso fue exactamente lo que pasó. La CIA lo usó, la DEA lo investigó, el cártel lo condenó, y el gobierno simplemente se lavó las manos. Y es aquí donde entra el cine, porque lo que hace American Made es jugar con esa oscuridad, pero ponerle una sonrisa encima. ¿Por qué contarnos esta historia con humor? ¿Por qué maquillar un crimen con ritmo de comedia? Eso es lo que vamos a explorar ahora. Si no supieras que todo esto pasó de verdad, pensarías que American Made es una comedia. Y eso precisamente es lo que más incomoda. La película, dirigida por Doug Liman y protagonizada por un Tom Cruise carismático hasta el exceso, toma una de las historias más turbias de la historia reciente de Estados Unidos y la convierte en un espectáculo entretenido, ágil, con música setentera, montaje juguetón y chistes irónicos. ¿Y si esto fuera a propósito? ¿Y si esa risa que se escapa mientras ves a Barry tirar las maletas con millones de dólares fuera parte de un plan para hacerte olvidar lo que estás viendo? Porque el humor tiene ese poder. Te distrae, te relaja, te hace pensar, bueno, no fue tan grave. Y sí, fue grave. Y seguimos pagando por ese acto. Estamos hablando de una red internacional de narcotráfico, facilitada por el gobierno más poderoso del mundo. Una operación que mató miles de personas, destruyó comunidades enteras y desató una guerra que aún hoy deja cicatrices. Y en la pantalla parece casi una travesura de adolescente con licencia de piloto. ¿Hasta qué punto el cine está contando la verdad? ¿Y hasta qué punto la está satirizando para que no duela tanto? Porque una cosa es usar la ficción para entender la historia, y otra, muy distinta, es usarla para suavizarla. Barry Seal fue ejecutado a tiros en Baton Rouge, afuera de una oficina de trabajo voluntario, sin guardaespaldas, sin protección. Sabía que lo habían dejado solo, pero aún así se presentó. La película lo muestra casi con una sonrisa resignada, pero la realidad fue brutal. Ahí termina la historia, no con una explosión, no con una persecución, sino con un silencio. El mismo silencio que cubrió todos los documentos clasificados. El mismo que cubre las preguntas que nadie se atrevió a hacer. Porque lo que American Made no te dice directamente es que Barry Seal no fue el único. Solo fue el que se atrevió a volar demasiado alto. Y ahora que sabes eso, prepárate para lo más incómodo de todo. Lo que esta historia realmente nos está advirtiendo. American Made no es solo una película entretenida, es una advertencia. Una alerta silenciosa disfrazada de carisma, música retro y la sonrisa de Tom Cruise, porque detrás de los planos dinámicos, las maletas de dinero y los vuelos clandestinos hay una verdad incómoda. Cuando la política y el crimen comparten piloto, los pasajeros somos todos nosotros. Esta historia no se trata solo de Barry Seal, se trata de cómo los gobiernos justifican lo injustificable, de cómo la verdad se filtra entre risas y de cómo el cine puede ser espejo o máscara. Y sí, puede que la película no te dé todas las respuestas, pero te deja una pregunta que quema más que la coca en esos vuelos nocturnos. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ignorar lo que se nos cuenta si viene envuelto en entretenimiento? Si esto te voló la cabeza tanto como a mí,
cuando descubrí lo que había detrás de American Made, dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que mezclan cine y realidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el cine nos dice toda la verdad o solo lo suficiente para que no preguntemos más? Recuerda que esta historia es demasiado real y aún seguimos viviendo sus consecuencias. Aún hay operativos como este en todo el mundo. Aquí en México vivimos el operativo Rápido y Furioso. Y no dudes que los grandes capos que ahora viven en mi país tengan algo que ver con el poder del imperio yanqui. Nos vemos en el próximo vuelo, pero esta vez sin coca a bordo. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.